La verdad es que a nosotros nos tocaba morir en esa cruz, pero el Señor tomó nuestro lugar. Una de las doctrinas más preciosas que hallamos en el Evangelio de Cristo es la doctrina de la sustitución. El Señor Jesucristo fue a la cruz en sustitución de su pueblo amado. Nosotros somos el pueblo amado de Dios y hoy tenemos vida porque el Señor murió para pagar por nuestros pecados. Mire qué tremendo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y siendo nosotros pecadores, la Biblia dice que estábamos ya muertos en delitos y pecados. A nosotros nos tocaba responder por nuestros pecados ante un Dios santo, ante la ira de Dios. Pero qué preciosa la doctrina de la sustitución penal. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo vino y tomó nuestro lugar al ir a la cruz como el peor de los pecadores. Hay un versículo que habla de esa sustitución. Según a los Corintios dice, al que no conoció pecado, o sea Cristo, por nosotros fue tratado como el peor de los pecadores. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hoy usted y yo somos la justicia de Dios en Cristo, gracias a que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió para que tú vivieras. Mire, hay una tendencia pecaminosa entre nosotros los seres humanos y es a minimizar nuestro pecado. Pero en Ezequiel 23 y 24 hay dos visiones que Dios le da al profeta que tienen el objetivo de darnos a entender lo grave de nuestro pecado. El pueblo de Israel, al igual que nosotros, minimizaba sus pecados, pero el Señor en el Antiguo Testamento enviaba profetas a confrontar el pecado y a abrirnos los ojos y hacer que nos diéramos cuenta que en realidad nuestro pecado es grande y la ira justa de Dios estaba sobre nosotros. Por eso necesitamos a Cristo, por eso necesitamos a un Salvador. Así que hay dos visiones. En Ezequiel 23 se compara al pueblo de Dios con dos hijas rebeldes, dos hijas en pecado terrible de fornicación. Incluso quiero serle sincero que si usted lee ahí en casa Ezequiel 23, el lenguaje es grotesco, el lenguaje es ofensivo, el lenguaje es hasta fuerte. Pero imagínense, si nos parece ofensivo eso, imagínense qué tan ofensivo le parece a Dios nuestro pecado. Así que una de las comparaciones que Dios hace de su pueblo rebelde es como dos hijas en pecado de fornicación, Ahola y Aholiaba. Y la otra imagen es la de una olla oxidada y que tiene alimentos adentro y está comenzando a hervir esa olla. Usted puede leer ahí en casa Ezequiel 23 y 24, pero brevemente vamos a explicar cada una de las dos visiones. En la primera visión, Ezequiel 23, dice que estas dos hijas, Ahola y Aholiaba, se rebelaron contra Dios y las dos cayeron en un pecado terrible de lujuria, de lascivia, como que fuera pecado de inmoralidad sexual. Esto quiere decir la infidelidad espiritual que tuvo el pueblo de Dios al ir en pos de otros dioses. Ahola significa su propio tabernáculo, se refiere al reino del norte, que comenzó a idolatrar deidades de los asirios. Así que ahí se ve terrible, ¿verdad? Esa relación de fornicación y de pecado entre Ahola, reino del norte, reino de Israel, con los asirios. Y dice que el Señor la entregó a la invasión de los asirios. Eso sucedió en la historia. Pero dice que Aholiaba, que tendría que haber sido la hija más fiel, Aholiaba significa mi tabernáculo está en ella. Se suponía que Judá, el reino del sur, sí iba a permanecer fiel, no como el reino del norte, no como Samaria, sino que Jerusalén tenía que permanecer fiel. Pero dice que igual o peor que su hermana mayor, Aholiaba también se fue en pos de los caldeos, o sea, de los babilonios. Tanto el reino del norte como el reino del sur se desviaron en pos de la idolatría, derramaron sangre inocente, practicaban cosas terribles, abominaciones como dedicar a sus hijos a Moloch, pasar a sus hijos primogénitos al fuego. Estos eran rituales paganos de estas naciones, de Asiria, de Babilonia, naciones sin Dios. Y el pueblo de Dios, ambos reinos, reino del norte, reino del sur, ambos se desviaron en infidelidad, en fornicación, en adulterio espiritual. Y por eso el Señor los entregó a las invasiones. Ezequiel 24 nos da la visión de la olla oxidada e hirviendo, y esa visión terrible se refiere al sitio de Jerusalén. Nabucodonosor vino y la sitió durante 18 largos meses, donde esa olla iba hirviendo, hirviendo, hirviendo cada vez más. La presión de los caldeos, de los babilonios, iba a ser cada vez peor, a manera de asfixiar la ciudad de Jerusalén y poderla invadir por completo.
Mire, lo más tremendo es una señal que el Señor permitió. La esposa del profeta Ezequiel murió. Durante el sitio de los babilonios, la esposa murió. Lea conmigo qué duro Ezequiel 24:15. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Le tocó una señal durísima a Ezequiel. Durante el sitio de los babilonios, su esposa se le murió. Y el Señor le dijo, mira, no hagas lamento por ella, no derrames lágrimas, no sigas el luto convencional. Y decirle al pueblo que así de repente va a venir mi juicio sobre ellos y ni tiempo les va a quedar de hacer lamentación, de hacer luto, sino que de un solo van a ser arrastrados y sobrecogidos por ese juicio que va a venir repentinamente. Mire, la paciencia de Dios había sido de largo tiempo sobre el pueblo de Dios, pero aquí la confrontación es dura, el juicio es inminente y no iba a quedar tiempo ni de llorar. Cuando vinieran a darse cuenta, Babilonia los iba a haber destruido por completo y se los iba a llevar cautivos a los pocos sobrevivientes. No hay que minimizar nuestra maldad y nuestro pecado. Lo cierto es que estábamos muertos en delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. Como la esposa de Ezequiel, usted y yo merecíamos morir. Pero mire qué precioso es el Señor. De tal manera amó Dios al mundo, siendo aún pecadores, de tal manera nos amó el Señor, que dio a su Hijo unigénito, para que Él muriera en nuestro lugar. A usted y a mí nos tocaba morir como la esposa de Ezequiel, pero en lugar nuestro, Cristo murió en nuestro lugar. Jesús fue a la cruz como el peor de los pecadores, para que todo ese pecado tan grave, toda esa infidelidad espiritual, cayera sobre él. Esa olla hirviendo, ese juicio cayó sobre Cristo y ahora ya no hay más muerte ni condenación sobre nosotros. Mire qué tremendo, en el antiguo pacto moría la esposa, pero en el nuevo pacto el esposo murió por nosotros para que nosotros, la esposa, tengamos vida. Cristo Jesús es nuestro sustituto y fue por nosotros a la cruz. Dale gracias a Dios que a pesar que tu pecado era grande, el amor y la gracia de Dios fue más grande en Cristo Jesús. Y ahora nada nos puede apartar de su amor. Ezequiel y su esposa fueron separados por la muerte, pero Cristo Jesús venció a la muerte para que nada nos pueda separar. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dale gracias a Cristo, vive para Él y cuéntale a otros que solo en Jesús tenemos salvación.